Va. Bueno, pues buenas tardes y este pues vamos a empezar con la clase de hoy que es el tema de células del sistema inmune. Bueno, la clase pasada lo que di fue más que nada generalidades de la inmunología y pues el tema de citocinas. Ahorita en esta clase vamos a terminar de ver un punto importante que les había dicho que no íbamos a ver en esta clase, pero pues porque quedaba más en este tema, que es pues la participación de las citocinas en lo que es la hematopoiesis. ¿Alguno de los tres de los que está aquí me querría decir o recordar cómo qué era la hematopoiesis? ¿No? ¿No se acuerdan? O nomás no quieren participar. Si no, bueno. Este, pues bueno, a ver, para que recordemos lo que es la hematopoiesis es como el proceso en el que se van a estar renovando las células sanguíneas, que recuerden, las células sanguíneas incluyen lo que son los eritrocitos, glóbulos rojos y los glóbulos blancos, que son pues todas las células del sistema inmune. Este, ¿qué? Bueno, recordando un poco lo de la hematopoiesis, recuerden que la hematopoiesis empieza desde la vida intramilenaria, este, con nuestros focos hematopoyéticos, que si recuerdan era primeramente el saco vitelino, el hígado fetal, y posteriormente pasa a lo que es la médula ósea, que es el principal órgano hematopoyético que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sí? Entonces, la hematopoiesis, ¿dónde se lleva a cabo? ¿Alguien se acuerda que me quiera decir? O escribirlo, no importa si lo escriben en el chat también. ¿No? En la médula ósea. Muy bien, sí, en la médula ósea. Y, pues, básicamente, las células más importantes que vamos a tener para que se lleve a cabo la hematopoiesis son las células madre hematopoyéticas, que, si recuerdan ustedes, eh, son células mitóticamente activas que van a llevar un proceso que se conoce como autorrenovación. Es decir, durante la mitosis, una célula madre hematopoyética se va a diferenciar en un linaje, en alguno de los linajes que tenemos, y la otra célula va a permanecer dentro de la médula ósea para perpetuar este proceso, ¿no? Importante, y algo que pueden preguntarles, es qué marcadores nosotros vamos a encontrar en las células hematopoyéticas. Si ustedes recuerdan, nuestras células expresan en su membrana diferentes proteínas. Entre esas proteínas están los que son los CDs o clusters de diferenciación. Específicamente, nosotros si quisiéramos hacer alguna inmunohistoquímica, por ejemplo, para poder observar específicamente células madre hematopoyéticas, ¿contra qué marcadores tendríamos que ocupar anticuerpos? Pues serían contra estos específicamente, que las células madre hematopoyéticas expresan CD34, c-KIT o CD117, que también es otro nombre con el que se puede encontrar, SCA1 negativo y LIN negativo, ¿ok? Entonces, si ustedes quisieran o sus profesores les llegaran a preguntar, ¿qué es lo que nosotros podemos ocupar para poder identificar específicamente estas células dentro de nuestra médula ósea? Son estos marcadores los que están expresando estas células. Una vez que empieza a hacer la división o la mitosis, básicamente, vamos a tener dos principales linajes. Que tenemos el linaje mieloide común y el linaje linfoide común, ¿no? El linaje mieloide básicamente es el que nos va a dar a casi todas las células que ustedes conocen como de nuestra sangre, que son los eritrocitos, todos nuestros granulocitos, que son mastocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos, los monocitos, que me recuerda a alguien en qué se diferencian los monocitos. Los monocitos son precursores de lo que nosotros los que ustedes ya conocen que son los macrófagos, ¿no? Y los macrófagos, pues dependiendo de la zona en la que nosotros vayamos a estar, a la que llegue, puede diferenciarse en macrófagos, pues, residentes, como por ejemplo las células de Kupffer, ¿no? Las células dendríticas también, que aunque también hay algunas células dendríticas que pueden,
diferenciarse del linaje linfoide. Principalmente son del linaje mieloide, ¿no? Ahora, lo importante, la participación de las citocinas en la hematopoiesis, la vamos a ver sobre todo en esta parte. ¿Por qué? Porque para nosotros diferenciar la célula madre hematopoyética necesita estímulos del ambiente para poder diferenciarse ya sea en un linaje, en el linaje mieloide o en el linaje linfoide. Para el linaje mieloide nosotros vamos a necesitar que esté presente en el medio la interleucina 3 y una vez que la célula madre hematopoyética detecta la interleucina 3 va a diferenciarse en una célula progenitora mieloide común. Para poder diferenciarse en los diferentes linajes va a requerir entonces otros estímulos. ¿Ok? Por ejemplo, para los mastocitos, nosotros necesitamos c-KIT ligando. El ligando de c-KIT es el que nos va a ayudar a que entonces, en el ambiente, esta célula progenitora mieloide común se diferencie principalmente en los mastocitos. Interleucina 5 es sobre todo para los basófilos. Interleucina 9 es sobre todo para los eosinófilos. Y el factor de colonias de granulocitos y mastocitos para los neutrófilos. Para los monocitos se necesita sobre todo el factor de colonia de los monocitos. Y para las células dendríticas, sobre todo lo que es FL3L o el ligando de FL3L. Esos son principalmente. Así como que les puedan llegar a preguntar, sobre todo sus doctores les pueden llegar a preguntar sobre qué citocinas nos ayudan a diferenciar, pues, que de descendiente del linaje mieloide. Del que más se tienen, bueno, sí, del que más llegan a preguntar es sobre todo de los basófilos y sí, de los basófilos y de los sinófilos son los que más luego llegan a preguntar, sobre todo los doctores. Pero pues, aquí están todos para que lo tengan y lo recuerden. Ahora, el linaje linfoide solamente vamos a tener pues dos descendientes que son los linfocitos B y los linfocitos T. Y en los linfocitos T, recuerdan ustedes, tenemos una gran gama de linfocitos T, ¿no? El progenitor linfoide común, para poder diferenciarse, porque como tal no hay en la bibliografía alguna situación específica para poder diferenciarse en el progenitor linfoide común, solamente hay para ya sea linfocito B o linfocito T. Para el linfocito B vamos a necesitar de la interleucina 4 y sobre todo una quimiosina que es CXL12. Recuerden, las quimiosinas se escriben normalmente de esta forma. Ustedes ven eso y piensan que es una quimiosina ya, ¿no? Y para el linfocito T, recuérdenlo, este es importante, este sí es de los que más van a estar utilizando ya tanto en bloque 1 como en bloque 2, que es la interleucina 7, nos ayuda a la diferenciación de nuestros linfocitos T. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Es súper rápido esto. ¿No? Muy bien. Entonces, pasando propiamente a lo que son nuestras células del sistema inmune, entonces ustedes van a recordar más o menos con qué prueba nosotros podíamos medir más o menos la cantidad de células en nuestra sangre. ¿Se acuerdan que era una prueba de laboratorio que nosotros podíamos pedir para poder observar el recuento de células en nuestra sangre? ¿No se acuerdan? Una biometría hemática o citometría hemática. Sí, una biometría hemática. Nosotros pedimos una biometría hemática y podemos entonces observar el recuento de células de nuestra sangre. En este caso, como les puse una tabla de resumen de más o menos los límites normales que nosotros deberíamos encontrar en esa biometría hemática. Los neutrófilos son los granulocitos que vamos a estar encontrando o son más abundantes dentro de la sangre, que ocupan del 40 al 60% más o menos de lo que es en la sangre. Y los que casi no vamos a encontrar son los basófilos, que ocupan menos del 1% de lo que es nuestra sangre, ¿no? Entonces aquí está más o menos una tabla de resumen de eso que nosotros llegamos a ocupar para hacer recuentos en la biometría hemática. Ahora, ¿cómo clasificamos las células del sistema inmune? Las células las podemos clasificar según sus funciones. Por ejemplo, tenemos células que cumplen funciones fagocíticas, que son, por ejemplo, los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas. De estos, ¿cuáles son los que pues, todos topamos que
fagocitosis, los macrófagos, ¿no? Entonces, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, cumplen funciones fagocíticas. Ya propiamente, como de lo que ustedes conocen desde el primer año, los granulocitos, que son todas esas células que ya les dije, los neutrófilos, los sinófilos, basófilos y los mastocitos, ¿no? ¿Por qué estos granulocitos? Porque en su citoplasma tienen muchos gránulos o, que contienen enzimas y proteínas importantes que nos van a ayudar justamente a funciones del sistema inmune. Los linfocitos B, los linfocitos T, y también a esta clasificación pertenecen las células linfoides innatas. ¿Okay? Y por último, pues básicamente las células presentadoras de antígenos, que son las que nos van a ayudar a que se lleve a cabo y se monte toda una respuesta inmune. ¿Cuáles son las principales células que van a presentar antígenos? Pues las células dendríticas, se escriben así, las se abrevian como DC, dendritic cells, macrófagos y linfocitos B. La función de presentar antígenos es básicamente, recuerden, bueno, más o menos, espero que se los hayan explicado en histología, que la célula del sistema inmune lo que va a hacer es, ya sea fagocitar o tomar una proteína, en el caso de los linfocitos B, va a montarlo en un receptor que se conoce como el complejo de inmunohistocompatibilidad o el MHC. Y con esa proteína se la va a enseñar a nuestras células del sistema inmune, específicamente a nuestros linfocitos B o a nuestros linfocitos T, para activarlos y llevar a cabo la respuesta inmune, sobre todo adaptativa. Muy bien, entonces, ya entrando bien para presentar a cada una de estas células del sistema inmune, pues vamos a empezar con generalidades de cada una, ¿no? Esta que tenemos aquí es una célula dendrítica, o DS, como se abrevió. Esta célula dendrítica, todas las células dendríticas, menos las células dendríticas, que ahorita vamos a ver cuáles son, las plasmacitoides, expresan en su membrana el clúster de diferenciación DC11. Entre sus funciones, o bueno, sus clasificaciones, las podemos clasificar en células dendríticas clásicas, que podemos diferenciarlas a las clásicas, aparte de que ya son clásicas, como células dendríticas clásicas de tipo 1 y células dendríticas clásicas de tipo 2. Las células dendríticas clásicas de tipo 1 llevan a cabo un proceso que se conoce como presentación cruzada, y la presentación cruzada es sobre todo importante para la activación de nuestros linfocitos T, que son los citotóxicos. Y las células dendríticas clásicas tipo 2, pues sobre todo son células presentadoras de antígeno en general. Ojo, esto es importante porque pues, lo van a ocupar tanto para bloque 2 como para bloque 3. Las células dendríticas clásicas tipo 1 son las únicas que van a llevar a cabo este proceso de presentación cruzada. Las células dendríticas aparte también tienen otra clasificación, que son células dendríticas plasmacitoides. Plasmacitoides porque se encuentran en plasma, ¿no? Y su función principal es producir interferones de tipo 1. Y cuando escuchen ustedes interferones de tipo 1, asócienlo inmediatamente a que se está llevando una respuesta antiviral, ¿ok? Es una respuesta contra virus, sobre todo en la que se van a ocupar los interferones de tipo 1. Entonces las células dendríticas plasmacitoides van a funcionar o van a tener una mejor función cuando estemos montando una respuesta contra un virus. Y por último, las únicas raritas de todas estas, de la familia de células dendríticas, son las células dendríticas foliculares, que por su nombre, ¿dónde ustedes creen que esté? ¿Dónde crees que esté? Así. Si escuchas foliculares. No sé si te acuerdas de bloque 2 de histología, los folículos linfoides. Bueno, se encuentran sobre todo, pues justamente en los folículos linfoides, que están en los ganglios linfáticos y pues en ciertas zonas de nuestro cuerpo, ¿no? Las células dendríticas foliculares es donde principalmente van a encontrarse. Y pues estas son, les digo, las raras de esta familia. ¿Por qué? Porque son las únicas células dendríticas que no tienen función de presentación de antígenos. Pues básicamente son como generalidades sobre estas células dendríticas. La que sigue, pues básicamente es el mastocito, ya propiamente los granulocitos, ¿no? El mastocito, recuerden, para su desarrollo se necesita de c-kit ligando e interleucina 9. ¿Sí? Entre sus características es que los mastocitos residen sobre todo en lo que son las mucosas, como por ejemplo nuestra mucosa respiratoria o la mucosa o en la piel, también puede estar. Estos jamás los vamos a encontrar, o muy raramente los vamos a encontrar en sangre. Y lo más importante de esto es que tienen un receptor de alta afinidad contra los anticuerpos, específicamente los de clase de IgE. Por eso,
O sea, ustedes escuchan IgE y lo van a relacionar sobre todo con respuestas alérgicas. Por eso, estas son importantes, las células, los mastocitos son importantes en las respuestas o en la fisiopatología de las alergias, ¿no? Igual, importante, también participan en la defensa contra los parásitos. Entonces, por eso también podemos encontrarlo así. Otro nombre con el que se puede encontrar en la bibliografía es célula cebada. Importante porque hay algunos doctores que les pueden, no les ponen mastocito y les ponen células cebadas y ustedes se sacan de onda porque a lo mejor no se acuerdan muy bien del otro nombre que tiene también esta célula, ¿no? Y así más o menos es como nosotros lo vemos al microscopio, ¿no? Un mastocito. La que sigue es, entonces, un basófilo. Los basófilos, recuerden ustedes, son como el hermano gemelo, o sea, tienen funciones muy, muy, muy parecidas a los mastocitos, ¿ok? Al igual que los mastocitos, estos presentan un receptor de alta afinidad contra IgE y está relacionado sobre todo también con hipersensibilidades, específicamente la hipersensibilidad de tipo 1, que son las alergias. Entonces, eso, no hay mucho que estudiar, ¿no? Y pues así se ve al microscopio un basófilo, ¿ok? Para que lo vayan recordando. Los que siguen son los eosinófilos. Estos ya son importantes, ya son más diferentes a estas dos últimas dos. Para su desarrollo van a necesitar el factor de colonias de granulocitos y de mastocitos, interleucina 3 y la más importante de todas, interleucina 5. Recuerden esa, para los eosinófilos. Los eosinófilos tienen receptores para lo que es la IgA y por eso sobre todo van a estar presentes en la mucosa, mucosa intestinal. Y esto va a causar su degranulación y por eso también son importantes en la respuesta contra parásitos, específicamente los helmintos. Por eso, cuando ustedes pidan, por ejemplo, una biometría hemática y encuentren altos los eosinófilos, principalmente nosotros pensamos o sospechamos de que hay un parásito en el organismo, ¿no? Por eso la eosinofilia se asocia sobre todo a helmintiasis, ¿no? Entonces, eso es importante. También participa un poco en las alergias, no es tanto. Y principalmente les digo, se encuentra en vías respiratorias, en la mucosa digestiva, en el tracto genitourinario. Y pues básicamente eso es lo más importante de los eosinófilos en general. Y así es como nosotros podemos observar a los eosinófilos al microscopio. Ok, muy bien. El que sigue es pues, el que todos conocemos de toda la vida, los neutrófilos. El neutrófilo, para su desarrollo, va a necesitar, sobre todo, el factor de crecimiento de colonias de granulocitos y de monocitos, mastocitos. Y otro nombre con el que se le puede llegar a conocer a los neutrófilos son los polimorfonucleares. Entonces, células polimorfonucleares y neutrófilos es exactamente lo mismo. Estos son células multilobuladas de 3 a 5 lóbulos, es decir, su cromatina o su núcleo se forma lóbulos. Y tiene granulos específicos y azurófilos, esos ustedes ya lo saben, ya lo estudiaron mucho en histología. Tiene función fagocítica, pero no cuenta con función presentadora de antígenos. Eso recuérdenlo, ¿no? Y otra función importante que tiene, que vamos a estudiar un poco, que es que forma algo que se conoce como trampas extracelulares de neutrófilos o NETs. Si ustedes encuentran elevado el nivel, o sea, ustedes piden una biometría hemática y encuentran neutrofilia, es decir, elevados los niveles de neutrófilos, ustedes sospechan sobre todo que hay una infección por bacterias. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Pues así va el microscopio, ¿no? Ok. Los que siguen son básicamente gracias, nuestros linfocitos B. Estos expresan en su membrana, sobre todo, y ustedes tienen que recordar esto, tanto para el primer bloque como para el segundo bloque y como para toda la carrera en general, ¿qué, qué clausas de diferenciación expresan los linfocitos B? Expresan en su membrana CD19 y CD20. Entonces, si ustedes quisieran hacer, les digo lo mismo, un
marcar específicamente solamente para diferenciar linfocitos T de linfocitos B, tienen que ocupar anticuerpos contra CD19 y contra CD20. Los linfocitos B son, pues, básicamente las células que se van a encargar de producir la parte humoral de la respuesta inmune adaptativa, que son los anticuerpos, ¿no? Esta expresa el receptor que es un complejo de receptor de membrana que se conoce como BCR y se divide en subpoblaciones que son los linfocitos B de zona marginal, linfocitos B foliculares y los linfocitos B1. ¿Ok? Los linfocitos T, que son los que siguen, todos los linfocitos T, sin importar si es linfocito T citotóxico, si es linfocito T cooperador, todos los linfocitos T en su membrana expresan el clúster de diferenciación CD3. Todos, sin excepción alguna, ¿no? Pero, aparte de que todos expresen CD3, se dividen en subpoblaciones dependiendo del CD o el clúster de diferenciación que van a estar expresando. Si el linfocito expresa en su membrana CD4, son linfocitos T cooperadores o también pueden ser linfocitos T reguladores, que son parte fundamental de lo de la respuesta inmune, que espero que hayas visto la clase anterior. La respuesta inmune tiene 3 pasos, que es el reconocimiento, la activación y la regulación. La última parte, que es la regulación, principalmente los linfocitos TCD4 reguladores, son los que se van a encargar después de mitigar esa respuesta inmune. Y se expresan en su membrana, en vez de CD4, CD8, son linfocitos T citotóxicos. ¿Ok? Los linfocitos T, al igual que los linfocitos B, expresan en su membrana un complejo de receptor que se conoce como TCR. Y pues pertenece a la respuesta inmune adaptativa, a diferencia de todos los granulocitos que vimos, ¿no? Y ya, la última célula que me falta por ver, pues básicamente es el monocito, ¿no? El monocito, para su desarrollo, va a necesitar del factor de colonia de crecimiento de monocitos y expresa en su membrana CD11B y CD86. Los monocitos específicamente expresan en su membrana CD11B y CD86. Eso es importante. Entre sus funciones o generalidades en sus funciones, pues básicamente tienen funciones fagocíticas, y también, aunque suene raro, también pueden tener una función de reparación. Eso lo voy a explicar más adelante. Pueden ayudar a la reparación y al proceso de cicatrización. Tienen una función específica que se conoce como piroptosis, que es una forma de muerte celular, pero específica de los macrófagos. También tienen función de presentación de antígenos y se dividen en subpoblaciones, que son los clásicos, que son CD14 positivos, y los no clásicos, que son CD16 positivos. Ahorita vamos a ver por qué son clásicos y por qué son no clásicos, ¿no? Y pues así, si lo quieres ver en el microscopio, así se ve más o menos. Ok. Ahora, ¿algunas dudas sobre generalidades en general de cada célula para ya entrar específicamente en cada una? ¿No? Seguros. Bueno, entonces, regresando a lo que les expliqué más o menos en lo de que la primera parte que es lo de hematopoiesis, tenemos a mi médula ósea y nuestros progenitores, ¿no? Nuestras células progenitores. En este caso voy a tomar a 3 células, que es el progenitor mieloide, el progenitor linfoide y un progenitor de monocitos, ¿ok? Lo que yo voy a explicar en este caso van a ser a las células dendríticas. Tenemos, si la célula dendrítica se diferencia de una célula progenitor mieloide, se va a diferenciar básicamente en una célula dendrítica clásica, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, ¿no? Si se diferencia a partir de un progenitor linfoide, que les digo que las células dendríticas pueden venir ya sea tanto del mieloide como del linfoide, pues se va a diferenciar principalmente en células dendríticas plasmacitoides. Y si viene de un progenitor de monocitos, pues básicamente se va a diferenciar en células dendríticas derivadas de monocitos. Nombre raro y complejo, pero pues básicamente sí, es como vamos a tener que se van a estar diferenciando las células dendríticas. Ahora bien, si la célula dendrítica viene principalmente, no es que sea la única, porque también las células dendríticas que les acabo de explicar, si llegan al tejido, pueden diferenciarse en estas. Pero básicamente, durante la vida embrionaria, del saco vitelino o del hígado fetal ya sea,
pues igual tenemos a nuestra célula dendrítica, ¿no? De ahí, de los órganos de los focos hematopoyéticos que les acabo de decir. Esta célula dendrítica se va a diferenciar principalmente en células dendríticas residentes, que igual les vuelvo a preguntar. ¿Se acordarán cómo se llaman las células dendríticas que tenemos en la piel? ¿O la célula presentadora de antígenos que tenemos en la piel? ¿Se acordarán? ¿O no? ¿No? Les digo igual, si quieres puedes escribir por el chat, si no quieres abrir tu micrófono. Bueno, si no se acuerdan, es la célula de Langerhans. Entonces, principalmente si viene de lo que es el saco vitelino o del hígado fetal, se diferencia en las células de Langerhans, que son un tipo de célula dendrítica específica en la piel, ¿no? Ahora bien, pues ya más o menos vimos eso. Ahora, ¿cuál es la función pues, de las células dendríticas, no? Pongámoslo así. Tenemos a mi célula dendrítica, específicamente aquí lo que vamos a estar viendo es la célula de Langerhans. La célula de Langerhans, ¿dónde está? Principalmente en el estrato espinoso de mi epidermis. Y va a estar aquí, en el estrato espinoso, viajando y sensando todo lo que nuestra piel, para ver que esté bien y no haya nada raro, ¿no? Un día, esta célula de Langerhans, estando viajando por ahí, por nuestra epidermis, se encuentra con un agente patógeno. ¿Qué agente patógeno? En este caso, un hongo. Una hifa de un hongo, ¿no? Ahí está esta hifa de hongo. Mi célula de Langerhans dice, oye, esto no es normal, esto no tendría que estar aquí. Se acerca a revisar qué es lo que está pasando aquí y lo reconoce gracias a un tipo de receptor específico que tienen nuestras células de Langerhans, que son los TLRs, bueno, no sé si se acuerdan que les había explicado más o menos que son tenemos para la respuesta inmune innata, los receptores de reconocimiento de patrones o PRR. Eso específicamente es lo que va a estar ocupando aquí mi célula de Langerhans para reconocer a esta hifa de hongo que pues no es normal que nosotros tengamos en nuestra epidermis. Receptor innato, es un receptor innato, lo reconoce y una vez que lo reconoce es fagocitado. ¿Ok? Cuando se fagocita al hongo, pues básicamente lo que nosotros vamos a hacer es procesarlo y destruirlo y deshacerlo en pequeños pedazos. A esto se le conoce como procesamiento del antígeno. Este procesamiento del antígeno va a terminar o culminar básicamente en que estas proteínas pequeñas que nosotros ya deshicimos, se van a montar o se van a montar en la membrana de nuestra célula dendrítica en un complejo en un MHC, que es una proteína que es parte del complejo de histocompatibilidad, específicamente el MHC de tipo 2. Una vez que está montado en el MHC de tipo 2, esta proteína, este cachito de proteína que nosotros procesamos de nuestro hongo, esta célula dendrítica lo que va a hacer es viajar a través de nuestros vasos linfáticos para llegar principalmente al ganglio linfático y hacer algo que se conoce como presentación del antígeno. Esa es la función que tienen las células dendríticas principalmente, ¿sí? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Todo bien? Muy bien. Ok, hasta aquí. Esa es la función de las células dendríticas. Están en la piel, en este caso la célula de Langerhans, sensa, son como la policía de nuestra piel, así lo podemos entender. Están sensando que esté todo normal dentro de nuestra epidermis. Una vez que encuentran algo raro, le dicen, oye, yo no te conozco, no te reconozco. Lo fagocitan, hacen algo que se conoce el procesamiento del antígeno, degradan ese antígeno a esa proteína o ese organismo en pedazos más pequeños, toman uno de esos pedazos más pequeños y lo montan dentro de un MHC. Y este MHC lo van a ir a mostrar a alguna célula dentro del ganglio linfático. Eso es básicamente la función que tienen nuestras células dendríticas. ¿Ok? Y pues básicamente tenemos diferentes poblaciones de las células dendríticas. Les digo, ¿no? Tenemos a las células dendríticas clásicas, tipo 2, células dendríticas clásicas, tipo 1, que son las que se encargan de hacer la presentación cruzada, las células dendríticas plasmacitoides, un tipo específico que son las células de Langerhans, y las células dendríticas derivadas de monocitos, ¿no? Todas estas cosas, pues ahorita en este momento de la vida no tienen que acordarse de todo,
solamente de sus marcadores específicos de cada una y probablemente de alguna de sus funciones. Les digo, la célula dendrítica plasmacitoide principalmente va a que lo que va a hacer producir interferones de tipo 1 que promueven un estado antiviral en el individuo. Las células dendríticas clásicas tipo 1 y tipo 2, pues presentación de antígenos, la única que hace presentación cruzada, la célula dendrítica clásica tipo 1. Eso es importante, remárquenlo muy bien. Entonces, básicamente es eso. Es solamente para que vayan viendo un resumen. Estas tablas de lavas sirve como para resumir toda la información que les acabo de decir de lo que es la subpoblación de las células dendríticas. ¿Ve? Básicamente es eso. Entonces, ahora, ¿cuál sigue, no? Tenemos en nuestras células, aparte, ahora, a los neutrófilos. Imaginemos esta situación. Tú vas normal en la calle y estás súper feliz de la vida y de repente te caes y te cortas, ¿no? Te cortaste. Se te hizo una herida horrible, está sangrando. Pero ya, te levantaste, te limpiaste y te hiciste más o menos así, te pusiste agüita y ya no te sale sangre. Ya no te sale sangre. Pero de todas maneras, se te pone rojo, te empiezas a sentir caliente, te empieza a doler y eso empieza a dar señales de que ahí se está dando una respuesta inflamatoria o se está dando inflamación. La primera célula que nosotros vamos a tener que va a estar llegando a ese lugar, que es la de donde sucedió la herida, para limpiar y censar que no haya nada raro, son los neutrófilos, ¿no? Son específicamente las primeras células que van a estar llegando al lugar de la herida. Este neutrófilo va a salir de mi vaso sanguíneo y va a entrar específicamente a las capas de la piel. Y una de las funciones que va a hacer primordialmente es producir quimiosinas. Estas quimiosinas me van a ayudar a traer más células del sistema inmune y más neutrófilos para que se favorezca la respuesta en esa zona específicamente. Entonces, las quimiosinas ahí van, viajan. Este neutrófilo, que es lo que principalmente va a tener, al igual que las células dendríticas, cuentan con receptores innatos, que son los receptores que reconocen, de reconocimiento de patrones, o los PRR, que les digo. Y van a estar ahí y sensando que hay agentes patógenos, por ejemplo, en este caso hay un hongo, y lo fagocita, ¿no? No es normal que haya un hongo ahí. Hay un virus también, entonces no es normal que estén ahí, y lo fagocita también. Y hay una bacteria también ahí que pues, no tendría que existir ahí la bacteria. Entonces también lo fagocita. Esa es la principal función que va a estar cumpliendo mi neutrófilo, que es muy bueno para la fagocitosis este neutrófilo, ¿no? Pero, ¿y qué pasa cuando es demasiada la chamba que tiene el neutrófilo? Y pues se estresa y no puede con toda la cantidad de patógenos que hay en esa zona. Pues lo que va a hacer es literalmente reventar y va a liberar su material genético y los gránulos específicos que tiene. A este proceso o a esto se le conoce como las trampas extracelulares de neutrófilos o las NETs, ¿ok? A este proceso se le conoce como netosis. Pero básicamente eso es lo que hace. Libera su material genético y genera una tipo red como telaraña donde van a quedar atrapados todas esas cosas, todos esos agentes patógenos, virus, bacterias y hongos. Y gracias a los gránulos específicos que tiene, va a empezar a degradarlos para poder entonces pues, destruirlos. Es una forma en la que, pues muy extrema, tipo, no sé, hacen, literalmente es como si tuvieran una bomba incluida y explotan literalmente por nosotros. Ahí están muriéndose, literalmente para poder protegernos. Entonces, es básicamente eso. Ahora, ya llevo diciéndoles así como de gránulos específicos y qué son los gránulos específicos. Espero que se acuerden más o menos por sus clases de histología. Tenemos gránulos específicos y gránulos azurófilos. Dos tipos de gránulos, ¿no? También hay gránulos terciarios, pero esos no son tan relevantes en ese momento para esta materia. Los gránulos específicos del neutrófilo, ¿qué es lo que van a tener? Tienen lisosimas, lactoferrina, colagenasa tipo 4, gelatinasa, fosfolipasas y elastasas. Básicamente, todo para degradar, ¿no? La que nos importa un poquito más aquí son los gránulos azurófilos. ¿Por qué? Porque cuentan con algo que se conoce como mieloperoxidasa, catilicidinas y defensinas. Esas tres cosas específicamente son las que nos van a estar ayudando a degradar y a deshacer a las bacterias. Por eso los neutrófilos son tan buenos contra las bacterias, específicamente por esas tres proteínas, que son los gránulos azurófilos, ¿no? Entonces, importante de recordar, los gránulos azurófilos de los neutrófilos tienen mieloperoxidasa, catilicidinas y defensinas. Y son las cosas importantes
en la defensa contra bacterias, ¿ok? Básicamente es eso. Ahora, las trampas extracelulares de neutrófilos, ¿no? ¿Esas qué? Las trampas extracelulares de neutrófilos, ¿qué son? ¿Y qué contienen, no? Estas se dan gracias a un proceso que se conoce como netosis, que es un tipo de muerte celular específico de los neutrófilos, ¿no? En el cual van a participar diferentes enzimas como la NDPH oxidasa, la mieloperoxidasa y la elastasa para empezar a degradar tanto la membrana nuclear del neutrófilo como toda la membrana que está rodeando, la membrana celular que está rodeando al neutrófilo y que pues finalmente explote y salga todo su material genético, ¿no? Y una proteína que es la PAT4, que pues ayuda a que todas estas proteínas empiecen a migrar y empiecen a tener esa función dentro del neutrófilo. ¿Qué es lo que va a contener, pues, las trampas extracelulares de neutrófilos que les digo que parece una telaraña enorme? Pues todas las cosas que tiene dentro de mi neutrófilo, que eso puede ser catepsina G, mieloperoxidasa, elastasa, DNA, importante el DNA. ¿Por qué? Porque las trampas extracelulares de neutrófilos están relacionadas con procesos patógenos. ¿Sí? Ahorita les explico más o menos. Tienen otras enzimas también como la triptasa, calprotectina, actina F, histonas y pues diferentes materiales, ¿no? Etcétera. Esto me parece que sí lo explican en el ABAS y en el CUBI, pero les voy a mandar yo, la infografía que manda el departamento y son lecturas obligatorias que tienen que estar leyendo ustedes a lo largo del año. Y pues el año pasado hicieron justamente de las trampas extracelulares de neutrófilos y me parece que órganos linfoides terciarios. Yo se las voy a mandar a ustedes. Las trampas extracelulares de neutrófilos están descritas que se relacionan con procesos patógenos, sobre todo de enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy diciendo, lo que hacen los neutrófilos es literalmente explotar y liberar todo su material genético, el ADN dentro de mi célula. Y pues, querramos o no, el ADN también pues es algo extraño como tal, no es algo que estemos viendo o nuestras células del sistema inmune hayan visto en algún momento como tal, ¿no? Entonces, por eso también pueden favorecer enfermedades autoinmunes. ¿Qué enfermedades autoinmunes sobre todo con las que se ha relacionado? Como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, que espero que ustedes sepan de esta enfermedad. Me parece que es Elena Gómez, que es quien tiene justamente lupus. Y es una enfermedad autoinmune en la que nuestras células del sistema inmune no reconocen justamente nuestro ADN y generan anticuerpos que van a estar atacando pues, el ADN y qué célula de nuestro cuerpo como tal no tiene ADN, pues todas, casi todas tienen ADN, ¿no? Tienen material genético. Entonces, por eso es tan grave esta enfermedad, ¿no? El lupus eritematoso sistémico. También se ha relacionado con la artritis reumatoide, con procesos de sepsis y también con el cáncer. Entonces, sí son buenas las trampas extracelulares de neutrófilos, pero el tiempo, sobre todo en tiempo prolongado que se esté haciendo, o sea, cuando hay respuestas inmunes crónicas, es donde se relaciona sobre todo que se den estos procesos patógenos. Y pues aquí les traje unas imagenecitas, justamente, donde se está marcando en azul lo que es el material genético, de este lado es el material genético o DNA, y de este lado, esta bacteria que está aquí es una bacteria de Klebsiella que está justamente atrapada en esa trampa extracelular de neutrófilo. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Sobre los neutrófilos o sobre las trampas extracelulares de neutrófilos? No. Ok. Ahora, lo que sigue son los macrófagos. ¿Cómo? ¿Cómo la sífilis? ¿Dentro de las trampas extracelulares de neutrófilos? Pues es que la sífilis es sobre todo una bacteria intracelular. Entonces, no creo, la verdad, dudaría mucho, sobre todo para bacterias extracelulares. O sea, libera su material justamente para atraparlos y degradarlos. La sífilis tiene otro proceso para para su respuesta. Les digo, sífilis es sobre todo intracelular.
no estoy seguro si una trampa extracelular justamente para atrapar cosas extracelulares sirva contra sífilis. Entonces, no, yo diría que yo la verdad diría que no, pero si no, lo investigo y te digo si sí funcionan las trampas extracelulares de neutrófilos con la sífilis. Pero bueno, las que siguen son los macrófagos, ¿no? O los monocitos específicamente. En la médula ósea tenemos a mi monocito, que se va a diferenciar. Y ese monocito va a llegar al tejido residente y se va a diferenciar en un tipo de macrófago, ¿ok? Ya sea un macrófago clásico o no clásico. Lo mismo, si hablamos a nivel del saco vitelino, del hígado fetal, igual tenemos monocitos, les digo, se producen también monocitos, pero ahí sobre todo van a diferenciarse en macrófagos residentes. ¿Te acordarás cómo se llama el macrófago que tenemos en nuestro sistema nervioso central? ¿Te acordarás o no? La microglía, justamente. Y en el hígado, ¿cómo se llamaban? Son las células de Kupfer. Y en el pulmón son los macrófagos alveolares o células en polvo, porque tienen polvito, básicamente. Entonces, macrófagos residentes no es que sean únicamente del saco vitelino del hígado fetal, pero principalmente vienen pues de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona mi macrófago, no? Exactamente lo mismo, la misma situación. Estamos en la piel y ahí, en la piel, pues en la sangre va viajando mi macrófago, súper tranquilo. El macrófago sale de mi vaso sanguíneo, entra a la piel y pues va dependiendo de la respuesta y del ambiente en el que al que esté expuesto. Este macrófago se puede diferenciar ya sea en un macrófago clásico o en un macrófago no clásico. ¿Cómo lo diferenciamos, no? Bueno, para un macrófago clásico, y es clásico porque su principal función es la fagocitosis, por eso es clásico, vamos a necesitar que en el ambiente haya dos citocinas principalmente, que es el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ok? Eso me va a ayudar a diferenciar a mi macrófago clásico, también llamado M1. ¿Ok? Eso es un macrófago clásico, o M1, lo mismo. Les digo, entre el 90 y el 95% de los monocitos en sangre van a diferenciarse en este tipo de macrófago. Su principal función es la fagocitosis. Van a tener la función del estallido respiratorio, que si ustedes recuerdan que es el estallido respiratorio, me va a ayudar a formar lo que son las especies reactivas de oxígeno para poder entonces degradar y dañar a la pared celular, no de mi célula, sino del patógeno que está atacando, ¿no? Se promueve la inflamación y su función también cumple una función de presentación de antígenos, ¿ok? Ahora, si no es un macrófago clásico y yo lo que quiero diferenciar es un macrófago no clásico, pues voy a necesitar entonces de otras dos citocinas, que es la interleucina 13 y la interleucina 14. Estas dos principalmente me van a ayudar a diferenciar al macrófago no clásico o M2, que tiene dos funciones, tiene funciones diferentes al macrófago clásico. Este tipo de macrófagos ya no tienen la función de la fagocitosis. Representan solamente del 5 al 10% de los manocitos que hay en sangre y se van a diferenciar en estos. Y estos van a aparecer sobre todo después de un proceso inflamatorio. Es decir, lo que van a favorecer es la reparación tisular, la fibrosis, gracias a que producen TGF-beta, y la angiogénesis, ya que producen el factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Sí? Básicamente es eso, entre las diferencias de macrófago no clásico y clásico. ¿Sí queda claro la diferencia entre ambos? ¿Sí? Ok. Va. Ahora vamos con lo que son a nivel de mi mucosa intestinal. Ustedes ya topan aquí. Tenemos mi epitelio intestinal y pues los vasos sanguíneos y el vaso quilinífero que tenemos en nuestra mucosa intestinal. Imaginemos que un día,
por razones de la vida, nosotros comimos algo que estaba infestado de huevecillos embrionados de un parásito, y ese parásito llega y se adhiere a mi epitelio de mi intestino. Ese parásito directamente va a empezar a causar daño mecánico sobre mi epitelio, y el epitelio va a empezar a entrar en pánico y entonces no sabe qué hacer, y lo que va a hacer entonces va a ser empezar a alarmarse y va a empezar va a empezar a hacer muchas cosas y va a empezar a alarmarse. Entonces va a empezar a producir moléculas que lo que van a favorecer es que a esa zona donde está el parásito específicamente lleguen mis células, que son los eosinófilos. Okay. Entonces, estos eosinófilos lo que van a hacer es degranularse, liberar sus gránulos, y van a favorecer pues diferentes, dos funciones principalmente. Una, que se empiece a producir moco en mi intestino, y es que la musculatura de mi intestino empiece a trabajar más para que entonces se barra todo ese moco y se lleve con ese moco pues el parásito, ¿no? Es principalmente esa la función que van a tener los gránulos pues de mi eosinófilo, ¿sí? Pero pues ¿qué tienen? Principalmente, o sea, sí, su función como que queda clara, producen moco y empiezan a aumentar la contracción para tener una función de barrido, y eso va a hacer que el parásito se desplace y salga del cuerpo, ¿no? Tenemos dos tipos de gránulos, si se acuerdan, gránulos específicos y gránulos azurófilos. En este caso, los gránulos específicos son muchas proteínas, pero de las proteínas que yo quiero que recuerden son la proteína básica mayor y la proteína catiónica, catónica, ahorita lo cambio, catónica eosinófila, porque son las que nos van a estar ayudando sobre todo para la respuesta contra pues, helmintos o parásitos. Y los gránulos eosinófilos pues tienen lisocimas nada más, entonces realmente no son tan importantes. De los que yo quiero que se acuerden, de los gránulos específicos de los eosinófilos, proteína básica mayor, proteína catiónica eosinofílica, y pues la peroxidasa de eosinófilo, la EPO, ¿ok? Son las principales porque son las que nos van a estar ayudando en la respuesta contra parásitos helmintos. Ahora, ¿queda claro esta parte de los eosinófilos? Está súper rápido. No queda ninguna duda. Ok. Bueno. Vamos con la siguiente, que son, al mismo tiempo vamos a ver las dos, que son los mastocitos y los basófilos. Estamos en mi mucosa respiratoria, ¿ok? En mi mucosa respiratoria yo sé que estoy ahí, yo sé que estoy en la mucosa respiratoria por el tipo de células que tengo, que son células ciliadas, pseudoestratificadas, con células caliciformes y con microvellosidades, ¿no? Ahí vamos a tener que reside mi mastocito o llega un basófilo o mi basófilo, ¿no? Este mastocito tiene un receptor específico que ya les había dicho. ¿Para qué tipo de anticuerpo es específico este receptor que expresa? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué tipo de anticuerpos son específicos para este receptor? No. Bueno. La IgE. Es específico para la IgE, ¿ok? Entonces, en esta mucosa respiratoria vamos a estar bien. Aquí es una mucosa respiratoria normal, pero un día llega algo rarito llamado alérgenos o un alérgeno. Es algo que mi cuerpo está rarito y nunca había visto. Y este alérgeno lo que va a hacer es atravesar mi epitelio y llegar a la mucosa de este epitelio. Mi célula dendrítica que yo tengo ahí va a decir, oye, esto yo nunca lo había visto, que esto está bien raro. Lo reconoce gracias a los receptores innatos que tiene, lo fagocita, lo procesa y lo sube, bueno, lo expresa en un MHC de tipo 2. Y esta célula dendrítica va a salir de mi mucosa y va a ir al ganglio linfático a presentárselo a mis linfocitos. Y ya, ¿quién específicamente es el que me importa que va a ir a activar? A mi linfocito B, porque este linfocito B, una vez llega activado a mi mucosa, se va a diferenciar en células plasmáticas. Esta célula plasmática es la que principalmente cumple la función de producir anticuerpos. En este caso, el anticuerpo que me importa que va a estar produciendo es el IgE, ¿ok? La IgE se va a unir
al receptor que está expresando mi mastocito o mi basófilo, y lo que va a hacer es degranularse. Lo mismo que expliqué con mi eosinófilo, ¿no? Esta degranulación lo que va a provocar es que, lo mismo, aumente la cantidad de moco que tenemos producido en el epitelio, en este caso el respiratorio. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue el alérgeno, pues como es una capa más gruesa de moco, pues ya no va a poder pasar y pues no va a poder provocar la respuesta, ¿no? Esto es básicamente una de las funciones que tiene pues mi mastocito y mi basófilo. ¿Ok? Ahora, específicamente, ¿qué proteínas se está expresando o qué proteínas va a tener en esos gránulos específicos y azurófilos que tienen? Pues básicamente van a tener proteínas como la histamina, que la histamina lo que va a favorecer es la vasodilatación. ¿Para qué? Pues necesitamos que empiece a salir más líquido para poder entonces generar la respuesta aquí. Heparina, que pues entonces es un anticoagulante y pues ahorita no queremos que esté coagulando. Leucotrienos, que también es parte importante y fundamental de la respuesta la respuesta alérgica. Triptasas y quimasas, que son las enzimas que se asocian sobre todo al daño a la mucosa. O sea, si hay una respuesta inflamatoria crónica, estas dos enzimas principalmente son las que van a estar causando la degradación de la matriz extracelular, y eso causa daño entonces a la mucosa del individuo. Factor quimiotáctico de eosinófilos para atraer eosinófilos, factor quimiotáctico de neutrófilos para atraer neutrófilos, y lisocimas. Principalmente es lo que van a estar expresando los mastocitos y los basófilos también. Entonces, les digo, los basófilos van a tener heparina, que tiene función anticoagulante, histamina, heparan sulfato, que es un agente vasoactivo, que es lo mismo, va a favorecer la activación de mi endotelio y va a favorecer que empiecen a migrar todas las células del sistema de la sangre hacia la mucosa. Leucotrienos y interleucina 4 e interleucina 13, que son importantes porque van a favorecer la síntesis de la IgE, que como dije, es la que va a favorecer la degranulación de mi basófilo o de mi mastocito. Y los gránulos azurófilos, pues básicamente, pues lisocimas, ¿no? Entonces, es eso. ¿Tienes alguna duda sobre esto? ¿Quedó claro? Ok. Pues bueno, lo que sigue ya son básicamente los últimos dos tipos de células, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Y en este escenario este escenario se va a llevar a cabo dentro de mi ganglio linfático, ¿ok? En el ganglio linfático yo tengo, espero que te acuerdes más o menos, una zona B dependiente y una zona T dependiente, donde pues la zona B dependiente van a estar mis linfocitos B, y la zona T dependiente vamos a tener linfocitos T. Retomando un poco el escenario que ya te puse, donde mi célula dendrítica sale de la piel, en el caso de la célula de Langerhans, sale de la piel, entra un vaso linfático y va a viajar hasta llegar a un ganglio linfático específicamente. ¿Okay? Entonces tenemos una zona B dependiente, linfocitos B, zona T dependiente, donde linfocitos T. Ahorita vamos a ver, primero, linfocitos B. Salió de la piel, mi célula de Langerhans, y llega hasta mi ganglio linfático a través de un vaso linfático eferente, y va a viajar hasta la zona B dependiente, que es mi folículo linfoide. Ahí se va a encontrar con un linfocito B, y ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a favorecer que su receptor, en este caso el BCR, que es este de aquí, reconozca la proteína del MHC, que es básicamente pues la proteína, en este caso del hongo, que estábamos allá viendo en la piel. Esta célula, mi linfocito B, al reconocerlo, se activa, y una vez que se activa, se puede diferenciar en mi célula plasmacitoide o célula plasmática, que la principal función que va a tener es la producción de anticuerpos, tanto de la clase de IgA, IgG, IgM e IgD. Bueno, sobre todo IgA, IgE, IgG e IgE.
Porque la IgM y la IgD ya lo expresan en su receptor, digo, en su membrana, porque si te diste cuenta, te dije, tiene su receptor, y este receptor que tenía es un anticuerpo. ¿Qué anticuerpo es? Principalmente IgM e IgD o IgD. ¿Ok? Entonces, la célula plasmática es la forma activa de mi linfocito B, que es la que va a estar produciendo anticuerpos. Ok. Tenemos, te había dicho, diferentes poblaciones de linfocitos B. Tenemos los linfocitos B foliculares, que son los que van a estar justamente en los folículos linfoides, en los órganos linfoides secundarios, ya sea en mis ganglios linfáticos, ya sea en mi intestino, bueno, si te acuerdas de las placas de Peyer un poquito. También ahí tenemos folículos linfoides. Ahí es donde vamos a tener los linfocitos B foliculares, que son los más numerosos que vamos a tener en todo nuestro cuerpo. Y tienen o dan lugar a los anticuerpos que tienen mayor afinidad, que son de clase IgM y IgD. Y estos me van a ayudar a dar lugar a lo que son los linfocitos B de memoria. Que si se acuerdan, pues estos son los que principalmente van a estar ayudándonos en las características de mi respuesta inmune. Tenemos las características que son especificidad, diversidad, especialización, memoria y tolerancia. La memoria es gracias a los linfocitos B foliculares, sobre todo. La que sigue a otra subpoblación de linfocitos B que tenemos son los linfocitos B de zona marginal, que básicamente se encuentran única y exclusivamente en el vaso, específicamente en la pulpa blanca de mi vaso. Son de poca especificidad, producen solamente anticuerpos de IgM, pero son importantes. ¿Por qué? Porque no sé si ya viste las clases un poquito de lo que son de microbiología. Las bacterias pueden tener este, entre aparte de que son bacterias gram positivas o gram negativas dependiendo de las características de su membrana, hay bacterias que pueden tener una cápsula de ácido hialurónico y son bacterias capsuladas. Nosotros, pues nuestro sistema inmune no puede responder contra ese ácido hialurónico, entonces es una forma de evadir el sistema inmune que tienen esas bacterias. Pero los linfocitos B de zona marginal pueden ayudarnos entonces con la respuesta contra esas bacterias que tienen la cápsula, ¿no? Entonces, son importantes los linfocitos B de zona marginal en la respuesta contra bacterias capsuladas. Los linfocitos B1, que son la última subclasificación de estos, son muy poquitos, no hay muchos de los linfocitos B1 y solamente se ubican en mucosas y cavidades como la cavidad pleural y la cavidad peritoneal y producen únicamente anticuerpos de la clase de IgM. Entonces no hay mucho que estudiar estos. Entonces, ¿alguna pregunta sobre los linfocitos B? No. Ok. Tenemos a mis linfocitos T aquí. El linfocito T ahora sí le voy a desglosarlo un poco más a su receptor, porque pues es un poquito más complejo de entenderlo. Al linfocito T le vamos a estudiar su receptor, o al complejo de receptor, que es el TCR, ¿no? El TCR está compuesto por proteínas, y diversas proteínas, principalmente, ahí tenemos lo que es el TCR, por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Es importante entender esto porque también se clasifican a los linfocitos dependiendo de la cadena que tienen. Porque pueden tener cadena alfa y beta o pueden tener cadena gamma delta. Eso ya diferencia a estos linfocitos de los linfocitos T gamma delta, ¿no? Otra proteína que tienen que expresar es la que los diferencia de todas las demás proteínas, a las subclasificaciones de los linfocitos, que pueden ser al CD4 o CD8. CD4 positivo son sobre todo linfocitos T cooperadores. CD8 positivo son sobre todo linfocitos T citotóxicos, ¿no? Entonces, tenemos esos. Y aparte, la proteína que siempre todos los linfocitos T expresan, CD3 en su membrana también lo tienen. Estas proteínas son así a grandes rasgos lo que compone al TCR o al complejo de receptor de linfocito T. Una vez entendido esto, este linfocito T va a estar en la zona T dependiente, que es en la paracorteza de mi ganglio linfático en este caso. Lo mismo, va a viajar mi célula dendrítica, va a llegar hasta la zona T dependiente y va a ayudarme haciendo la presentación de antígeno a mi linfocito T. Que lo que básicamente va a hacer es que, esto sí necesitamos hacer un poquito más grande, directamente el TCR de mi linfocito T va a reconocer al antígeno que está presentándose en el MHC y ya sea CD4 o CD8 me va a ayudar a reconocer que esté montado dentro o sobre un
una molécula de histocompatibilidad sobre un MHC, ¿no? Para eso me sirve a grandes rasgos el complejo de receptor de linfocito T. Una vez que mi linfocito T reconoció y tuvo esas dos señales importantes, este linfocito T se va a activar. Y esto va a provocar entonces que, dependiendo de las características del ambiente, este linfocito T activado pueda diferenciarse ya sea en un linfocito TH17, en un linfocito TH2 o en un linfocito TH1, ¿no? Esto depende de las características del ambiente en el que se encuentre. Pero básicamente se puede diferenciar en esos mi linfocito T activado. Sobre todo el cooperador. Porque el citotóxico tiene otras funciones que no vamos a abordar en esto porque hay una clase específica de citotoxicidad. Ahora, lo que sí tenemos que ver es las diferentes subpoblaciones que tenemos de los linfocitos T, que básicamente tenemos a los linfocitos T cooperadores que se pueden diferenciar en TH1, TH2 o TH17. Y estos son CD4 positivo. Los linfocitos T cooperadores son las células que se encargan de dirigir la respuesta inmune. Es decir, ellos son los que dictan cómo va a ser la respuesta y contra qué es la respuesta. Porque me ayudan a regular cómo van a estar respondiendo las demás células. ¿Ok? Ellos dirigen la respuesta inmune. Su función principal es secretar citocinas para poder entonces, les digo, o sea, las células no hablan y no tienen forma de estarse comunicando realmente verbalmente, no, pues, no hay. ¿Cómo se comunican? A través de las citocinas. Y estas citocinas son las que van a estar dictando qué es lo que las demás células tienen que hacer. Esto gracias a mi linfocito T cooperador. Y activan a más células. Básicamente esa es la principal función de los linfocitos T cooperadores. Los linfocitos T reguladores, que también son CD4 positivo, les digo, la respuesta inmune tiene tres funciones principales o tres características importantes, que es el reconocimiento, la activación y la regulación. La regulación, una parte importante, se da por los linfocitos T reguladores, que son CD4 positivo, y estos van a regular o inhibir a la respuesta inmune. Y lo más importante es que esto sí lo tienen que recordar tanto para bloque, no tanto para bloque 1, sino para bloque 2, es un dato un poquito más avanzado. Es que estos linfocitos T reguladores se expresan en su membrana CD25 y, importante, un factor de transcripción que es FOXP3, básicamente. Esto lo pongo porque hay algunos doctores que pueden ponerse intensillos y preguntarles sobre todo esto. ¿Qué diferencia a mi linfocito T cooperador de mi linfocito T regulador? Si ambos son CD4, que el linfocito T regulador expresa CD25 y también expresa el factor de transcripción FOXP3. Básicamente es eso. Y los linfocitos T citotóxicos, o CD8 positivo, pues estos solamente van a reconocer y a matar a células infectadas por virus, porque yo les digo, y les dije más o menos, todos los virus principalmente son intracelulares. Van a preferir estar dentro de mi célula. Entonces, no hay forma de cómo mi macrófago o mi célula dendrítica reconozca directamente el virus, lo fagocite y pueda presentarlo. Entonces, ¿cómo se monta normalmente la respuesta contra el virus? Pues los linfocitos CD8 reconocen a las células infectadas por características que pueden llegar a presentar y lo matan básicamente, favorecen la apoptosis de esa célula que tiene el virus. No solamente el virus, no solamente en la respuesta contra el virus, también son sobre todo cualquier microorganismo que sea intracelular, como por ejemplo te digo, la sífilis es intracelular, entonces también los CD8 favorecen la respuesta contra la sífilis y también son muy importantes en la respuesta contra el cáncer. ¿Cómo favorecen la apoptosis de las células? Les digo, hay una clase específica para explicar lo que es citotoxicidad, pero básicamente lo que hacen es ocupar dos cosas importantes que son las granzimas y las perforinas, y esas dos proteínas me van a ayudar a que se active o se eche a andar toda la maquinaria dentro de mi célula para favorecer la apoptosis de la célula. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Otros que tenemos son los linfocitos NK, que al igual que mi linfocito T citotóxico, estos van a reconocer a células infectadas por virus y van a ayudarme en la respuesta contra el cáncer. ¿Qué es lo que hace diferente Mira, y se los voy a explicar más o menos ahorita de una vez. ¿Cuál es la diferencia entre esta respuesta de mis linfocitos NK y mis linfocitos los citotóxicos? Los linfocitos citotóxicos, para poder atacar a la célula que tiene el virus, necesita reconocer al MHC. ¿Ok? Tiene que tener la célula en el MHC alguna proteína
que que el virus haya puesto dentro de mi célula, necesita reconocerlo. Las linfocitos T citotóxicos, los CD8, necesitan reconocer el MHC. Y los linfocitos NK necesitan, o bueno, no reconocen el MHC necesariamente. Lo que hacen es reconocer la ausencia del MHC de la célula. Tenemos también a los linfocitos T de cadenas invariantes y los linfocitos T gamma delta. Estos, los gamma delta, van a estar principalmente en mucosas. Ok. Y pues básicamente es como las tablas de resumen de pues de las subfamilias o las clasificaciones de los linfocitos B. Los linfocitos B foliculares de zona marginal y los B1, tabla de resumen. Y los de los linfocitos T. Ambas son tablas ABAS y es donde pues, principalmente me basé para esta clase. Y pues básicamente eso sería todo. Listo, Mari. Mari. Mamá, eso no tiene nada.